grabar. En estos momentos, vamos a ver, damos inicio a la sesión del día de hoy. Es que fíjate que no sé si es que se actualizó un poco, ahí aparentemente está grabando. Y ahora para poder accesar Zoom, no sé si es que actualizó, fíjate esa plataforma, porque me salen otras cositas ahí que no es lo normal de lo que uno está acostumbrado. Y para poder actualizar, por ejemplo, la sesión y la temática que vamos a abordar, entonces ya tengo que hacer otras cosas, otros pasos adicionales y me está dando pues ese link. Se supone que debería de ser el mismo porque es recurrente, la reunión siempre es el mismo, lo que voy cambiando nada más son fechas y voy cambiando temática. Pero bueno, lo importante es que estamos por acá y usted cualquier cosa pues me va escribiendo, ya sea, bueno, en el chat cuando te amplío la cámara, perdón, la pantalla, el monitor, para poderte compartir la presentación y ya no logro visualizar los chats, entonces a veces no logro leer tal vez a tiempo tus comentarios o tus preguntas, tus consultas, es lo único con lo que estamos ahorita, digamos, batallando. Pero bueno, dentro de lo posible, yo te voy a compartir la presentación aclarando, dicho sea de paso, que no te he subido el material completo, ¿verdad? Eso te lo aclaro ahorita porque sé que al momento que estamos en la sesión sincrónica siempre pues logras ver el material que tienes ahí. Ayer ya tuve bastantes problemas de que se iba y se venía el internet, hoy igual ha estado bastante difícil, complicadito. Y sí, puedes ver que hay poco material, no terminé, perdón, de compartirte el día de ayer, porque también te estaba compartiendo unos videos complementarios, te voy a compartir como 3 videos complementarios, material de lectura, algunos, algunas, digamos, leyes, fragmentos, no te la voy a compartir completa, las leyes, porque el tema de hoy que tenemos son órganos institucionales de dirección en el despacho aduanero, entonces aquí involucran más de una institución, cada una con su competencia, con sus actividades propias, a lo que le corresponde como institución, pero que están inmersas en la parte de derecho aduanero. Y lógico, tienen su ley orgánica, entonces vamos a ver ello. Y no a profundizar, pero sí a mencionar en la parte de la competencia de cada una de estas instituciones, de cierta forma un poco sobre lo que es la infracción y lo que es el delito aduanero, porque una de las instituciones es la encargada, ¿verdad?, de velar para que no se lesione lo dispuesto en la ley y no se vaya, digamos, a crear en ese sentido el abuso a veces de autoridad, el fácil acceso que tienen a veces los funcionarios en cuanto a ciertas mercaderías y demás, y trámites que pueden burlar la vigilancia y demás, y tienden pues a caer dentro de las infracciones y dentro de los delitos aduaneros. Entonces estas instituciones se encargan de dar seguimiento, de darle la supervisión debida, de determinar si hubo alguna comisión en cuanto a infracción o delito, o sea, se encargan de poder tipificar eso, pero ante todo, pues es el órgano jurisdiccional, vos sabes que el que le compete en este caso en materia, la materia penal, porque es ahí donde la tenemos en la 641, los delitos y infracciones aduaneras. Entonces, yo te voy a estar compartiendo esa parte donde terminemos la sesión, Beatriz, y por eso pues me disculpo porque no te pude subir todo el material completito el día de ayer y yo voy a subirte el material de la sesión de hoy, te lo complemento y para lo de la sesión del día de mañana. Entonces, dicho eso, te voy a compartir pantallita para poder dar inicio a la temática que ya te expliqué. Entonces, vamos ahí. Aparentemente ya estás viendo la pantalla. Sí, Entonces ya. aquí podemos ver los órganos institucionales de dirección en el derecho. Aquí le puse derecho administrativo, me disculpas porque es derecho aduanero. Entonces son, digamos, órganos que competen en todos los sentidos, porque el Ministerio Público, si bien es cierto, pues hace referencia
a la parte del seguimiento de las necesidades en cuanto a vigilancia, en cuanto a protecciones de la sociedad de las víctimas, pero también es una institución que también se encarga de poder conocer el Ministerio Público como entidad pública de servicio pues, a las víctimas del delito y a la sociedad en general, pues trata de garantizar una efectiva persecución penal y así contribuir a la seguridad, a la tranquilidad y el respeto en general para todas las normas de convivencia pacífica. Entonces, el Ministerio Público surge de esa necesidad de ejercer esa vigilancia y poder promover esa investigación de los hechos delictivos y las acciones penales correspondientes contra los infractores de la ley que atenta contra el orden público y esa seguridad ciudadana. Entonces, en el 17 de octubre del año 2000, con la aprobación de la ley 346, que fue publicada en la Gaceta, se creó el Ministerio Público como una institución independiente que solo estaba subordinada a la Constitución Política de Nicaragua y a la ley como tal, de forma que su autonomía orgánica y funcional, al igual que la administrativa, se adquiere en el transcurso de los años y tiene a su cargo una función acusadora y de representación de los intereses de la sociedad y las víctimas, como ya te dije, a través de la parte fiscal que corresponde al mismo titular, ¿verdad?, que ejerce ese cargo, que es el fiscal general de la República. Entonces, ellos efectivamente se encargan de cumplir con esa disposición y como te dije anterior a esto, pues la parte de los delitos aduaneros están en la parte, en el Código Penal regulado y por tanto entran dentro de las mismas competencias de esta institución. La misión de ella, como ya te he dicho, pues prácticamente es la representación de la sociedad en general cuando son víctimas de delitos. Entonces, para poder defender esos derechos, esos intereses, ejerce efectivamente la acción penal, la representación de los procesados como parte de poder cumplir y proteger los derechos humanos y que se cumpla con el debido proceso de estas personas. Y pues se entiende que dentro de su misión es que la atención sea de calidad, de calidez para poder contribuir a esa paz y que todos los administrados, que es la sociedad civil en general, pues esté satisfecha y se sienta protegida y se sienta amparada. Eh, Esto de forma general tiene que ver con el interés de todos los nicaragüenses. La visión de esta institución es de servicio público, ¿verdad? Con valores de ética, se comprometen a realizar sus funciones de forma participativa a través de la justicia, a través de los derechos humanos y otros valores que tenemos como personas. Entonces, y ahí entran parte de lo que son los derechos que tenemos de ciudadanos en nuestra constitución política. Entonces, tiene esta vocación de servicio a través de un servicio de calidad con mucho profesionalismo para la representación pues, de estas víctimas de delitos en este particular. O sea, nadie puede aceptar, ¿verdad?, un delito porque es un derecho constitucional, aun cuando los órganos o personas en particulares lo obligan, es una protección que tienen y pues que no pueden también, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario y todos deben de tener la asistencia legal al momento de ser, eh, digamos, procesado o cuando se presenta ante una audiencia ya oral y pública de conformidad al procedimiento penal, entonces ellos son garantes para que se cumpla. Dentro de los valores que podemos mencionar, perdón, de todas estas personas que daron, digamos, la cara en pro de la institución y en base a la Constitución, pues es su lealtad institucional, ante todo es el cumplir con todos los compromisos, con la misión y visión de la institución y todas sus reglamentaciones. Su actuación debe ser con honestidad ante, digamos, las relaciones que vaya a tener con los procesados y debe de cumplirse siempre dentro del marco de ley. Por ello, eso tenemos el siguiente, que es la parte de la legalidad, que todo lo que se haga no puede ser menor ni más de lo que la ley permite. Eso dice mucho de su integridad como funcionario, como persona. Debe de ser ese servicio de calidad al servicio, solidarizarse con todas aquellas personas que requieren de ese servicio
y que por alguna razón, como son los escasos recursos económicos, pues se miran imposibilitados de buscar una asistencia privada. La equidad ellos los tienen que promover en cuanto a la género y la justicia social y la discriminación en general. Deben de actuar efectivamente conforme sus funciones, su competencia, con esa beligerancia que se exige y la responsabilidad pues deben ser compartidas. En cuanto al marco legal del Ministerio Público, tenemos la Constitución Política como primer órgano, tenemos la Ley 346, que es el órgano del Ministerio Público, la Ley 586, que es la Ley de Carrera del Ministerio Público, y la Ley 689, que es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, porque pues tiene que ver mucho y ellos también se rigen en base a esta ley para efecto de realizar pues todas sus funciones como tal. Adicional a esa, vos sabés que el Poder Ejecutivo es muy importante como parte, digamos, de los órganos en materia de aduana, porque dentro de la presión determinante y moderna en la parte del sistema aduanero nicaragüense, pues existen otras relaciones con otros países, con otras naciones, que pone de manifiesto estas relaciones que deben de existir para la buena marcha y en la ejecución de las importaciones y exportaciones que se den al interno del país. ¿Qué quiere decir? Que para efecto de garantizar una economía dentro del mercado nicaragüense, algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, ha efectivamente abierto la cooperación para ciertos procesos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que es un nombre en inglés, pero vos sabés, Beatriz, que con el inglés yo paso. Entonces yo te estoy dando el nombre en español porque pues es parte, ¿verdad? De las instituciones que abonan con el gobierno central para poder cumplir con estos objetivos, que básicamente es colaborar con el gobierno en programas que tiendan a hacer a las instituciones del Estado más eficientes contablemente, ¿verdad? Porque son una institución que brinda ese tipo de servicios y a la vez hacerlos más responsables ante el país o ante la nación. Entonces, la Agencia para el Desarrollo Internacional cataloga a la Dirección General de Aduana como una de las 4 instituciones priorizadas o priorizantes, ¿verdad? En cada nación, hablando del caso particular de Nicaragua, y por ello inicia un programa de asistencia específica para el caso. Entonces, la asistencia básicamente que le da esta agencia, la DGA, se enfoca en la parte de la capacitación del personal que labora para la Dirección General de Aduanas, a través de programas de desarrollo gerenciales, de procedimientos No me escucha administrativos todavía, profe. gubernamentales, de gerencia de servicio, de simplificación de procedimientos, etcétera. Estos programas son desarrollados y ejecutados por la Academia para la Educación y el Desarrollo AED, que son las siglas, quienes a su vez se encargan de subcontratar servicios a las instituciones como el CIECA, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la parte también del derecho internacional. Entonces, ahí ellos son aliados para poder complementar esta misión Escucha, profe. y poder garantizar el funcionamiento Profe, debido y correcto de la DGA. Entonces, sin embargo, pues el Ministerio de Finanzas también tiene un papel fundamental en cuanto se reserva el derecho de ejecutarlos o no, ya depende, ¿verdad?, de las recomendaciones que den en la agencia. Y uno, porque si están aterrizados a nuestra realidad económicamente hablando, si no se contrapone con las líneas, digamos, que se tienen en esta materia, como líneas de gobierno, etcétera. Entonces son muchos aspectos los que ellos valoran para poder ejecutar las recomendaciones que la Agencia para el Desarrollo Internacional pues, emite para el gobierno de Nicaragua. Entonces, en 1900 también es importante mencionar que en 1993 el MIFID sentó un precedente pues no tan positivo en cuestión de relación, en la relación internacional en materia de aduana, creando pues ciertos problemas e inconvenientes respecto a los fondos que podía otorgar el BICI para la modernización de las 4 aduanas
y pues se tuvieron que destinar ese dinero para otros proyectos que no era el original y ahí de cierta manera causó una cierto, digamos, no retrocedimos en cuanto a lo que habíamos avanzado en materia de aduanal, pero si nos estancamos un poco, podemos estar hoy por hoy un poco más avanzados para poder hacer una correcta gestión en las diferentes pues, delegaciones y administraciones de aduanas, que en su momento vamos a ampliar bastante cuando hablemos específicamente de todas esas funciones más adelante. Pero es importante pues, detallar que estas delegaciones de aduanas están ubicadas en los diferentes puestos fronterizos, puertos con bajo volumen de tráfico, por ejemplo, en los almacenes de depósitos, en las zonas francas, están a cargo de un delegado de aduana, quien pues se reporta a un administrador de aduana, pues todo el quehacer del día a día. Entonces, en todo el país funcionan un total, digamos, de 22 delegaciones aduaneras. Hay además 7 administraciones de aduana que están ubicadas en los puertos fronterizos y puertos que poseen un tráfico internacional grande y en Managua, pues específicamente. Entonces, el personal que labora en ellas pues, debe de cumplir con ciertas funciones, tales como, por ejemplo, debe de haber un delegado o un administrador a cargo, debe de existir un secretario, deben de existir personal que funcionan como aceptadores, contadores vistas, que son aforadores como tal, que ya vamos a ir viendo esas terminologías más adelante, cuando miremos el cauce del recaudo. También la parte de lo que es los inspectores, los notificadores, los contadores verificadores, los contadores gubernamentales y operadores de computadoras, el administrador de aduanero, pues básicamente es el que reporta a la Dirección de Coordinación y Supervisión de las Aduanas, pues todo el trabajo que se realiza en esas delegaciones. Entonces esto tiene un trámite previo en la cual deben de enterar como parte de las funciones de la administración a una delegación en los diferentes puertos fronterizos. Entonces, los volúmenes de los trámites se concentran en unas cuantas aduanas y esto obedece fundamentalmente pues, al movimiento de mercancías que en ellas se realiza. Entonces, sin embargo, pues hay una bien marcada tendencia en cuanto a la centralización de las actividades aduaneras en Managua, lo que refleja pues claramente que los ingresos aduaneros de los cuales en un caso un 76% de todos los ingresos aduaneros que se recaudan en Managua, pues es para solventar esos gastos públicos. Entonces, según el criterio de los agentes aduaneros, pues esto obedece a varias causas y dentro de las que han resaltado son la de evitar congestionamientos en puertos fronterizos y la segunda, pues básicamente que hay la presencia del capital en la DGA, que es donde hay un verdadero poder discrecional y decisional, porque ahí están los cargos más importantes y son pues los que tienen que orientar de forma debida. Entonces tenemos dentro de las funciones que el ministerio, siempre retomando para poder ir cerrando, es el realizar auditorías internas. Esto en el caso que involucramos la Contraloría como tal, lo puede hacer inclusive el mismo Ministerio Público, según la ley orgánica como tal, y estas están relacionadas con esta otra institución que está fuera del gobierno central, pero que tiene como objeto básicamente garantizar el funcionamiento y el sistema de control de administración pública, pues de las fiscalizaciones de los bienes del Estado y examinar, evaluar la debida utilización de los fondos y bienes del cual se les ha encomendado al momento que fueron contratados. Y entonces, esto de forma general. Existe otra dirección de investigación económica en la visión estratégica de la institución, que está a cargo de la Policía Nacional. Si bien es cierto, es proteger la vida y la seguridad de los nicaragüenses, pero también ellos tienen por naturaleza otras funciones como aparato policial que también brinda a la comunidad y pues, a todos los ciudadanos y en el Estado mismo. Dentro de su misión es el proteger, el promover y defender pues, la seguridad de la vida, la propiedad y el libre ejercicio de los derechos de la población sin ningún tipo de discriminación. Simplemente que deben de cumplir con la ley.
Esto es lo que su ley orgánica dice, te lo digo tal cual está dispuesto, ya es cuestión debatible o de cuestionar de que si se cumple o no se cumple y que no exista ningún acto discriminatorio, es una opinión muy propia de cada quien, ¿verdad? Pero la parte de la Dirección de Investigaciones Económicas digamos, el órgano especializado para poder investigar, en primer lugar, los delitos contra el orden socioeconómico, los delitos contra Hacienda Pública, la parte de falsificación de monedas, valores y especies fiscales, delitos contra el patrimonio cultural de la nación, delitos contra la salud pública, delitos contra los recursos naturales y medio ambiente y todos aquellos que tienen una afectación económica y patrimonial al Estado, y ahí vienen la parte de lo que son los delitos y las infracciones aduaneras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, Beatriz, de una infracción en materia aduanera, prácticamente estamos hablando de una transgresión o un quebrantamiento o una violación o un incumplimiento, según sea la palabra que utilice, de la ley, ¿verdad? Eh, Esa sería una infracción Esto, pues, se administrativa. tiene que considerar que las infracciones son básicamente aquellas acciones y omisiones dolosas o culposas tipificadas y sancionadas en la ley. Entendamos entonces que por dolosas son aquellas que implican la intención de incumplir lo previsto en la norma, en la ley misma, y por culposas cuando ese incumplimiento parte de la negligencia del obligado tributario, en este caso, pues tributario aduanero. Entonces, en esto vamos te voy a hablar un poco sobre la parte de esas infracciones o de los delitos, cómo los tenemos nosotros pues, ahí tipificados, porque bueno, más adelante ya nos vamos a centrar en todas las funciones, todo lo que es el quehacer de la aduana, el procedimiento, ¿verdad?, de importación o de exportación que se realiza, entonces ahí nos vamos a ampliar un poco más. Entonces, la aduana como tal realizan funciones para poder obtener recursos para el Estado que los destina para la protección y el bienestar pues, común de todos. Entonces, acorde a esta evolución y la parte del comercio internacional, pues la aduana básicamente les corresponde ejercer controles tales como protección de patrimonio cultural, contra el lavado de dinero, flora y fauna. O sea, de forma general, sabemos que para algunos autores, aclaro, en algunas legislaciones internacionales en materia de comercio, hacen referencia dentro de las infracciones o delitos este tipo de tráfico de patrimonios culturales, etcétera. Entonces, pero ahí también incluye la restringida de importaciones y exportaciones, ya sea de animales, ya sea de, como le dijera, de artículos, etcétera, de mercadería como tal, que es lo que tenemos en materia comercial. Entonces, regulan al mismo tiempo dentro de sus normativas algo que está dirigida a la parte de la protección de los derechos de propiedad intelectual y la protección del medio ambiente a través de ciertos controles de sustancias tóxicas y demás, mercancías de doble uso, entre otros. O sea, es bastante amplio, pero vamos a centrarnos ahorita en hablar básicamente de esos tipos de delitos aduaneros que nosotros tenemos regulados en nuestro Código Penal vigente, porque en el capítulo 2, efectivamente, el artículo 307 al 308 hace referencia a ciertas, digamos, definiciones doctrinales, pero en sí hace referencia a cuáles son esos delitos aduaneros. Entonces nosotros podemos mencionar dentro de los mismos lo que es la defraudación aduanera, lo que es el contrabando. Y el contrabando aduanero lo podemos ver desde el punto de vista del contrabando menor, como lo que es eh, daños superiores que se pueden diferenciar, digamos, de las infracciones como parte de los tipos de delitos aduaneros. Entonces, vamos a ir viendo pues esta parte. Entonces, vamos a ir poco a poco. A ver, cuando hablamos de los delitos aduaneros, eh, podemos referir a la defraudación aduanera. Entonces, la defraudación en el ramo aduanero es toda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicados al régimen aduanero.
También constituye defraudación la violación de las normas y aplicaciones indebidas de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, esta con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo la ley, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a esto, podemos ya hablar y definir lo que es el contrabando. Entonces, cuando hablamos del contrabando, consiste en la introducción o la extracción ilegal de mercadería de un país. Entonces, la concurrencia de esta conducta ilícita no solo afecta patrimonialmente al Estado, sino que también lo hace de manera extensiva a la industria nacional y en cuanto esta tiene incidencias decisivas en el orden económico, entonces se considera que es un ilícito que produce efectos lascivos, en este caso perjuicios, básicamente, para no hacer referencia a la parte de efectos lesivos de los bienes y los intereses jurídicos de orden particular. Entonces, cuando ya nos hablamos de sí del contrabando menor, existe una figura como tal, y así lo comparten también varios doctrinarios, como la figura en la cual una conducta delictiva que a través de una ficción legal se ha considerado infracción a efectos aplicables al criterio punitivo según considera pues cada país. En el caso de Nicaragua es considerado como una infracción. No, pero al fin hay quienes se contraponen y dicen que aun cuando lo pongas como una infracción no deja de ser un delito, sino que por razones políticas criminales, en virtud del monto de las mercaderías, objeto del ilícito, le da el tratamiento de infracción y se sanciona con multa y comisión y el comiso pues, de la mercancía como tal, te la quita básicamente. Pero porque te le dan ese tipo de sanción, por lo que lo minimizan en un tipo de infracción. Es importante entonces que aprendamos nosotros a diferenciar lo que es el delito aduanero y la infracción aduanera. Entonces, para poder realizar una correcta diferenciación entre el delito y la infracción, no basta con decirte de que digamos que el hecho que se hizo de manera dolosa, ni que acredite en el caso concreto la afectación del bien jurídico. Entonces, básicamente la diferencia es cuantitativa porque debe de atenderse y analizarse la forma en que el bien jurídico ha sido afectado para evitar delimitar o tipificar ese tipo de delito y determinar que si efectivamente es una infracción o un delito. Entonces, el primer punto diferencial para no dar tantas vueltas, Beatriz, y determinar o identificar si es una infracción o un delito, es el monto, ¿verdad? Es el monto en el cual el obligado a través, por ejemplo, de una defraudación, no está enterando a las aduanas lo real de lo que está traficando. Entonces, tiene que ver mucho con el monto, ¿verdad? De las mercaderías. Entonces, en virtud del monto, ahí es donde te van a determinar si esta es una infracción o si es un delito. Entonces, el delito de infracción aduanero es al final, en general, en una actividad dinámica que se encuentra pues íntimamente vinculada a la parte económica de un país, lo que permite diferenciar una simple infracción aduanera de un delito aduanero es que la primera se resuelve en vía administrativa, es lógico porque la sanción es pecuniaria y simplemente te requiere la mercadería, y el segundo se resuelve en la vía judicial, que ya estamos hablando de un delito aduanero. Entonces, la infracción tiene un carácter de menor gravedad frente a los delitos de la aduana y responde a la necesidad de las sanciones de ciertas conductas de los particulares que al momento de lesionar sus deberes y obligaciones eh, para la administración del Estado, entonces los delitos aduaneros implican una conducta encaminada al perjuicio del interés fiscal. O sea, no es una afectación a la persona como tal, sino que es un delito que causa un perjuicio fiscal para la nación y por tanto el Código Penal en su normativa como tal determina que efectivamente es una forma ilícita y antijurídica de parte del obligado. Entonces, ante todo, es importante que el bien esté tutelado en cuanto a la administración pública, se alimenta de los ingresos fiscales y uno de estos es precisamente el ingreso impositivo mediante el control aduanero.
Entonces, debido a que la conducta ilícita no solo afecta patrimonialmente al Estado, sino que también lo hace de manera extensiva a la industria pues, nacional, y esta tiene una incidencia bien decisiva en cuanto a la economía del país en el caso de los particulares. Entonces, el delito lesiona a la industria, al comercio nacional, y su afectación produce la pérdida de empleo, la generación de una economía subterránea, podemos decir, como algo que causa daños a la propiedad, la venta de mercancías sin ganancias para el consumidor final también causa perjuicio y en general causa daño a esa economía como país. Entonces, muy importante. En ese sentido, te dejé de compartir y no me había dado cuenta que de seguro que ahí te toque alguna teclita. La parte del marco legal que tenemos, acordate que estamos hablando de la Dirección de Investigación Económica, la Constitución Política, la Ley 228 de la Ley de la Policía Nacional, la Ley 735, que es la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado, el Decreto 7010, que es el reglamento de la Ley contra el Crimen Organizado, y tenemos la Ley 876, que es la Ley de Organización, Funciones, Carreras y Régimen Especializado de Seguridad Social de la Policía Nacional. Por otro orden, tenemos esta EE, que ya la referimos con anterioridad. Ahí te dejé nada más algunos artículos, así que de forma digregada, que están relacionadas en primer lugar, pues el artículo 8, que habla de la estructura económica, que en su parte importante establece en primer lugar la función que tienen la institución como Policía Nacional de cumplir con obedecen, ¿verdad? Y están en el orden de una estructura organizacional, y que en dependencia de esa, ese organigrama como tal que tiene como institución, pues deben de cumplir también otras funciones específicas. Y ahí tenemos órganos de especialidad nacional y tenemos el órgano de investigación económica que es al que pertenece esta dirección, que se encarga también de ver e investigar todo lo que son las actividades aduaneras. El artículo 24 hace referencia a la especialidad nacional, que en su parte importante y primordial, según el artículo 24, perdón, hace referencia a las investigaciones económicas como parte de sus también funciones importantísimas de poder investigar esos delitos de orden económico, fiscal, aduanero y legitimación ilegal de capital. Entonces, el artículo 24 de esa ley orgánica, que es la 228, le da la plena facultad a esta Dirección de Investigación Económica de poder realizar esa función de investigación. Cuando ya hablamos de lo que corresponde a la Ley 872, que es la Ley de Organización, Función, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social, esto igual inmersa con la parte del órgano policial, pues hace referencia específicamente a esa función especializadora, que es la de investigación económica, que se encarga de investigar los delitos contra el orden socioeconómico, delitos contra la hacienda pública, falsificación de monedas, que ya todo eso ya te lo había mencionado. Sí. Ya, y ahí pues entran esa parte de lo que son los delitos aduaneros como tal. ¿Me Entonces, escucha, ellos profe? Ahora están sí. regidos, sus competencias como tal, por su ley particular. Los principios con los que deben de actuar este órgano es la legalidad, y ante todo es lo primero que deben de, de tomar en consideración al momento de realizar ciertos procedimientos y gestiones propias como dirección, que si están permitidas o están, la competencia se las da la ley. La parte del profesionalismo en cuanto al procedimiento correcto que deben de establecer para poder reconocer de cada uno de los reclamos, de las investigaciones ¿Me que escucha? Ahora sí, efectúan, profe. de las orientaciones que dan al momento de determinar ciertos actos no regulados o no normados, etcétera. Entonces ellos deben de dar toda esa instrucción y actuar con ese profesionalismo. El tratamiento digno a las personas, de poder tratar con respeto a las personas a las cuales se encuentran dentro de un proceso de investigación,
el uso racional de la fuerza y el empleo de armas de fuego. Son casos muy puntuales según su ley orgánica que establece cuándo ellos están obligados a accionar y cuándo deben de abstenerse de realizar. La parte de los principios, estos son los de actuación, los doctrinales, tenemos los patrióticos, creo yo que en su mayoría cada Profe, institución pública, aun cuando no lo pongan con esa misma palabra, pero al final es esta, que deben de cumplir esa labor según su ley le permita, según su competencia. Tiene que ver mucho con la parte también de la ética, tiene que ver aquí con la parte del respeto a los derechos humanos de las personas, tiene que ver con la solidaridad en cuanto a las necesidades y problemas que pueden tener los investigados, la parte de la integridad que deben de actuar siempre con honestidad, con transparencia, tanto también una esencia personal y social. Es algo que quien ejerza estas funciones dentro de esta dirección, pues deben de ser personas que no tengan un antecedente o un proceso, aun cuando esté ya archivado,